Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ...5 de abril del año 2022... y estamos aquí, querido público, con muchísimo gusto de reunirnos en su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues ya este espacio es como todo en sí de la conversación. Iba a decir que es tradición, es tradicional. Puntualmente me refiero al martes, que es el espacio de Palabra de Hombre, donde continuamos, digamos, al mismo tiempo de la novedad que ya ayer, querido público, estén ustedes perfectamente al tanto, ayer dimos cuenta, inauguramos el espacio y la novedad que es nuestro programa a las 19:30 horas. De 19:30 a 20:30 horas, el espacio que es Psicoanálisis al Día. Ayer empezamos esa nueva posibilidad y continuamos simultáneamente, perdónenme, los martes y los miércoles, como es tradicional, al mediodía. Aquí estamos y bueno, digamos, me parece decir primero que, pues, porque se ha vuelto un espacio ya en sí mismo de tradición, el del mediodía, pero puntualmente y de manera enfática decir que también es importante el continuar con estos espacios de martes y miércoles al mediodía, dado que no podemos no contar con la presencia, la participación de nuestra querida doctora Adriana Lozano y contar con ella en vivo, como bien la conocen, con esa fuerza y esa intensidad y la pasión que ella siempre tiene en su transmisión. Entonces, imagínense, para las 19:30 horas que tuviéramos una grabación de ella, pues claro que es muy importante, sería muy rico, pero no hay como tener aquí su garra y su fuerza. Por lo tanto, le doy ya la bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano. Sí, me da mucho gusto que hagamos hecho este arreglo porque no es lo mismo. No es lo mismo hacer una grabación que yo hubiera hecho con mucho gusto en función de los audioescuchas. Ahorita se me escapó la palabra. De los Radio radioescuchas. escuchas. De los radioescuchas. Definitivamente, privilegiarlos a ellos, rescatar todos sus comentarios porque lo vivo. Sabemos muy bien que son los comentarios de los radioescuchas, pero para mí no hubiera sido de ninguna manera igual hacer grabaciones. No hubiera estado, como dice Germán muy bien, el mismo entusiasmo. No es lo mismo. Entonces me da mucho gusto que guardemos estos espacios porque me gusta estar presente con ustedes, los colegas, y con los radioescuchas, que ya es tradición a este horario. Ok. Pues vengo muy, muy contenta, muy entusiasmada. Pues Germán no introdujo el tema, entonces yo voy a esperar un poco también antes de lanzarme, Ok. para que todos estemos presentes y pues después empecemos a trabajar. Ok, muy bien, gracias Adriana. Sí, efectivamente, introducir la introducción, que como siempre también me pasa, olvido, de hecho, introducirme, es decir, en la conversación, dar cuenta de mi nombre, Germán López Díaz, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y solo decir en relación a lo que comentabas, Adriana, hace un momento, sí, definitivamente que la grabación incluso a uno lo pone en una disposición anímica distinta, dado que como tal, si hay un equívoco, la puedo volver a hacer. Y eso emocionalmente nos cambia. En cambio, en vivo, nanáis, estamos aquí nerviosos y con el nervio de qué voy a decir y los equívocos, pero vaya, que todo eso se juega justamente y forma parte de la transmisión. Como analistas lo sabemos y por ello es fundamental. Como fundamental, dar bueno, sí, rápidamente comentar, querido público, estamos en estos días dando continuidad, dándole lugar al tema de la conversación que es al respecto de el congreso recientemente ocurrido de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Congreso cuyo título fue La mujer no existe. Entonces, vamos a continuar con ello como tema de conversación
Y decía hace un momento, entonces ya darle la bienvenida a mis queridos colegas que están hoy también acá. Comienzo por saludar a Misael Montes de Oca. Sí, no es lo mismo la viva voz que el playback, ¿no? Como la música. Totalmente. Cuando a los músicos les ponen playback, hacen el esfuerzo de representar que lo están disfrutando, ¿no? Y Y cantan re bien, oye, con el playback, ¿no? Es así. Yo iba a ser brillantísima con un playback de aquellos, con la y- voz de Simone de Beauvoir, y yo me la iba a pasar con Sor Juana Inés de la Cruz, exacto. acá con unos verbos súper bien métricos, bien dichos, ¿no? Pues no, Y voy a que, ser yo. y que aún así hay equívocos, ¿no? En los playbacks, ¿no? Eso es genial verlo cuando se ve a los artistas haciendo el playback. Pero qué importante la presencia de la voz, de los equívocos, ¿no? De la pasión, por supuesto. Por eso me da mucho gusto que se haya también podido conservar el horario de las 12. Ujú. Ujú. Y pues ahorita también vamos a entrar de lleno a lo que cada uno va a poder decir en relación al Congreso, ¿no? Antes de iniciar ya íbamos a empezar, de entrar Ujú. al aire, pero ya Germán nos dijo, ya, pues a lanzar la transmisión, ¿no? Entonces aquí está. Y continuando con y bueno, ya para concluir las presentaciones, querido público, como un paréntesis, déjenme decir lo siguiente. Nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez emprende recién una aventura laboral que definitivamente le complica el poder acompañarnos en este horario. Nos puso al tanto de ello y entonces, pues hasta, digamos, hasta que se abriera para él una nueva posibilidad, no podrá acompañarnos al mediodía los martes. Sin duda, pues le enviamos un muy cálido saludo, que le vaya muy bien en sus proyectos y esperemos, por supuesto, que tenga nuevamente pues, la oportunidad de estar con nosotros. Y concluyendo ahora sí las presentaciones del día de hoy, aunque no podemos verlo porque creo que su cámara ya encaprichó, pero sí está aquí su voz, su presencia, nuestro querido colega Einar Hernández. Sí, ayer en el programa tan lindo de ayer que se inauguró, a la mitad del trabajo, pues se apagó así de la nada. Ya venía fallando. Yo digo que no es un problema de la cámara propiamente, sino nunca encendería, sino es más bien un problema del software. Pero anteriormente solucionaba con reiniciando toda la computadora. Ahora creo que ya ni quiere eso. Bueno, pero les prometo que lo arreglaré porque sí, para mí es feo. Bueno, yo sí los veo, yo sí puedo degustar de verlos, ustedes no a mí. Pero lo que yo quería decir es además de lo en vivo, lo bello de lo en vivo es que estamos juntos, estamos con un otro, ¿no? Estamos con otros. De hecho, esa fue una de las razones, a mi entender, de que se abriera también el espacio de la tarde, ¿no? Porque nuestros queridos radioescuchas ya no podían estar con nosotros, si bien nos podían escuchar. Y a mí una de las cosas importantísimas del en vivo es que podemos estar con los otros. Independientemente de la viva voz y de la pasión, todo esto es estar con nosotros. Y también decir qué pena que nuestro querido colega Néstor no va a poder estar. Ojalá él pueda abrir los espacios porque, bueno, sabemos como analistas que no se trata tanto de un exterior, sino de que nosotros podamos ir abriendo los espacios, ir moviendo las cosas, ir transformando, como se dice mucho en estos programas, transformando nuestras circunstancias. Pero ojalá que lo pueda hacer pronto, que pueda regresar, que pueda estar con nosotros. Lo seguiremos viendo en otros de los actos de Ciel, pero sí se le extrañará. Y bueno, también pues acá estoy. Pues ahora sí, la invito, doctora Lozano, que ya estaba con todo el ánimo y me puntualizaba que no había hecho la introducción. Pues así es, estamos muy frescos con la experiencia del Congreso de la AMP, este Congreso al respecto de La Mujer No Existe, y que como ayer también la doctora Heiser ya lo introducía, menester era en respuesta a los signos de los tiempos, en respuesta también al incidente que aquí hemos tratado de cuando Paul Beatriz Preciado se presenta en unas jornadas ante la Asociación Mundial de Psicoanálisis
en respuesta a este empuje tan fuerte que vivimos hoy en día de, lo hemos dicho, los discursos de género, los feminismos, el discurso trans. Entonces era menester y hemos estado trabajando y señalando que en ese sentido y, ¿por qué no decirlo?, más allá del nivel de sus discursos, por parte de los psicoanalistas tenía que venir una respuesta. Y en ese sentido, la línea lógica, la línea fundamental de este Congreso fue justamente hacia allá. Entonces, ahora sí, adelante, doctora Lozano. Sí, es un congreso muy importante, la mujer no existe, porque van a atacar con lo políticamente correcto, todavía eso no nos afecta, pero viene un ataque muy fuerte, especialmente al psicoanálisis, para amputarnos de lo que tiene que ver con la interpretación y que lo que tiene que ver con muchos términos que son todo y que no pretenden ser políticamente correctos. Y desde ahí que pueda haber un ataque, pues para poner en jaque mate a la práctica psicoanalítica. Entonces, vaya amputación que se pretende. ¿Cómo se pretende? A través de las leyes, por supuesto. Es por eso que pudimos escuchar en el Congreso que decíamos en ocasiones muy aburrido, porque hay franceses, europeos, porque hay que decir que era internacional y que no nada más eran franceses que estaban presentando trabajo, eran de todos los lados en donde está la escuela de la causa freudiana, presentando trabajo. Entonces teníamos gente de Brasil, tenemos gente de Italia, de Bruselas, de España, por supuesto, de Argentina. México creo que hizo falta, hubo muy poca representación de México, a veces hasta más representados, porque en el caso de mi mesa redonda, por ejemplo, en donde yo tuve las simultáneas, hubo un caso de una persona que trabaja en México, pero finalmente presenta a una europea que viene de España a México y después de México se vuelve a ir, me parece que a Barcelona. Entonces, finalmente, una argentina, además no era mexicana la que presentaba, finalmente no se presenta, para mi gusto como mexicana, nada de un paciente mexicano. Entonces, esto me hizo mucha falta. Se habló de Frida Kahlo, por supuesto. Este era el emblema mexicano, que llevaron un poco a la moda, un poco que viene a recoger mucho del imaginario mundial. Entonces, ¿por qué no? A nosotros nos hubieran gustado pues más las mujeres de la revolución, o a Sor Juana Inés de la Cruz, gran intelectual, pues ya que cuelga cuando esta mujer, con todas las dificultades de poder manifestarse en las letras, lo hizo. Entonces, bueno, sí, una falta de representación de México, definitivamente. Nosotros no pertenecemos a la escuela de causa freudiana, entonces no estuvimos invitados especialmente con trabajos. Yo creo que nosotros, los de CIEL, tenemos que movilizarnos también, proponer quizá sin ser sometidos a las reglas del juego de la escuela de la causa, porque lo veíamos. Qué aburrido cuando todos presentan exactamente como se presenta en Francia, con un trabajito leído, y que hay momentos en que si el sujeto no es apasionado y el sujeto no tiene un carisma, verdaderamente se pierde el hilo de lo, ya no sabemos ni siquiera si el contenido es rico o no. Es tal la lectura aburrida, parece un libro. Ahora sí podríamos poner diaporamas y nosotros estar leyendo el texto de la persona al lado. Entonces, esto es terrible para nosotros. No creo que sea propio de los mexicanos, en muchos casos, muy aburrido. Este sistema universitario, yo no sé qué les pasa, pero de lectura. Claro, hay la gente que la pasión desborda el texto, y aunque tenían su textito al lado, eran, bueno, ponencias alucinantemente bellas, y que sentimos la urgencia. Ponencias. A mí especialmente me gustó mucho el trabajo de Dominique Laurent, porque ella
verdaderamente presentó algo en este filo, valiéndose del caso del presidente Schreber de Freud, hablando de la feminización no sé cómo se dice en Francia, la transformación hacia la mujer, en Francia, en México. ¿Cómo traducen este término? Freud lo nombró como, ay, se me fue también ahorita a mí. Zut. La La emasculación. tendencia, Emasculación. esta tendencia a lo femenino en la psicosis. El empuje a la mujer. Empuje a la mujer, muy bien. Ok. El empuje a la mujer, me parece que Dominique dejó muy claro que había un problema ya desde los psicoanalistas a tratar de generalizar ciertas cosas de la psicosis hacia este empuje de la feminidad. Y quizá el propio psicoanalista tiene que hacer un esfuerzo de caso por caso. No está rebuznando Lacan. ¿Me explico? Y creo que Dominique hizo un trabajo absolutamente alucinante y que nos dejaba además en este aporte femenino de una psicoanalista femenina, en donde una mujer, cuando habla de psicoanálisis, puede dar cuenta de un discurso que es propio a una especie de estar dando vueltas junto al vacío, muy cercano. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta de Jacques-Alain Miller, cuando la va a interrogar, es una pregunta propiamente de un hombre. Propiamente de un hombre, es lo que yo percibí, díganme si me equivoco, pero la vuelve a mandar a un registro, me parece, de orden fálico. Yo ya le responde, no podemos ahorita poner a nuestros radioescuchas al tanto, pero vengo con esta emoción de ver a las mujeres psicoanalistas hablar como mujeres psicoanalistas, esta invitación que hace Freud y que nunca había podido tener lugar. Me parece que en este congreso vimos la aparición de mujeres psicoanalistas hablando desde lo femenino y sosteniéndolo desde ahí, y un encuentro ahora ya con colegas masculinos. Entonces yo escuché, por ejemplo, este tipo de apariciones. Poquito a poquito vamos a poder desgranar en qué para mí consiste una teorización del vacío, de lo perturbador que una mujer puede decir, y cómo Jacques-Alain, siendo hombre, lo trata de ordenar desde otro lugar y ella le dice no, no es desde ahí. Entonces, hola doctora, esto por un lado, y por el otro lado, algo que me pareció esencial en el corte de Jacques-Alain, cuando hace la clausura, y que nos invita, por supuesto, hablar de esta expresión de Lacan como todos locos, me parece una invitación que a mí me entusiasmó profundamente, pero que lo primero que yo vi en esta misma coquetería de la que estoy hablando con respecto a la pregunta que le hace Jacques-Alain a Dominique Laurent, en donde yo sentía muy claramente una posición femenina, una posición masculina. También ver cómo Lacan era psiquiatra y Freud era neurólogo. Entonces, claro que Freud nunca hubiera hecho una frase como Lacan, todos locos. Por supuesto que no. Entonces, me pareció que no había que quedar seducidos rápidamente de esta invitación de Jacques-Alain Miller. Claro, es una invitación que es muy densa, porque hay que saber que está haciendo un llamado con respecto a los significantes amos. Es toda una teoría en Lacan. Entonces, cuando esto se repite y entonces se llega al no sentido, y que eso, un ser hablante, tiene que ver con eso. Entonces, bueno, hace un llamado desde la teoría. Pero me parece que cuando Jacques-Alain Miller va a convocar La vida y sueño de Calderón de la Barca, el mismo Jacques-Alain nos da una indicación en donde su ejemplo va a ser Freud. ¿Por qué Freud? Porque si bien Freud no va a sentar algo de la realidad,
sin tomar el inconsciente en cuenta, lo incómodo del inconsciente, Jacqueline utilizó una palabra que a mí me hace pensar que, bueno, que podemos trabajar recio esto sin casarnos necesariamente con las proposiciones que nos vienen de Francia. Y es que hay algo de la experiencia en donde sabemos que no estamos dormidos. Bien, entonces, Lacan, psiquiatra, todo el mundo loco, Freud, el principio de realidad. Entonces, nos invita Jacques-Alain Miller a que nos hagamos un poco, volvamos a conflictuarnos con esto. Y me parece, bueno, que hay dos posiciones que nosotros ya podemos ver muy marcados entre Freud y Lacan directamente. Y que nos importa. ¿Por qué nos importa? Porque todo lo que tiene que ver con la locura y con haber normalizado el término de todos locos, entonces es un guiño, como se dice en francés, normalizado el término de los locos, es una responsabilidad de un discurso del psicoanálisis francés, en donde se hace un gran malentendido que permite hoy, por ejemplo, la frase no hay que patologizar. De ahí viene. Bueno, hay una cuestión, digamos, importante en todo esto. Primero que nada, que tenemos que decir qué bueno que nuestra colega Adriana Lozano, la doctora Adriana Lozano, está en Francia y ella no tiene el problema de las traducciones, como nosotros tuvimos que tener aquí el padecimiento de la traducción, en donde ya no tenemos el mismo impacto, porque la voz del traductor es de una buena mujer de edad, se le oye cansada, es una voz de vieja, es una voz cansada, es una voz sin ánimo, simplemente lee. No hay énfasis en lo que ella dice, se equivoca, se perturba, dice las palabras sueltas como si yo dijera Hernández, López, marihuana, sube, baja, viene, va, en el mismo tono, exactamente en el mismo tono, sin énfasis, sin ningún compromiso, porque ella no tiene por qué comprometerse con nada, a la ventaja que tiene la doctora Lozano de estar en París, de que puede escuchar a Jacques-Alain Miller en francés, de que no tiene que hacer traducciones y que indudablemente le tenemos que dar un lugar en lo que pretendemos ahora de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Tenemos que dedicar muchos, pero muchos programas a hablar precisamente de este congreso, porque este congreso es un parteaguas. Y es un parteaguas en cuanto que la sexualidad del siglo XXI se nos viene en una desproporción en donde la afectividad, la subjetividad está borrada y solamente lo que cuenta es el derecho. Entonces se nos impone a los psicoanalistas saber qué hacer con el derecho, porque nosotros no somos unos desconocidos ni ignorantes al respecto de la importancia y del valor del derecho. Pero una cosa es el campo de la sexualidad humana, que es sin derecho. No es a través del derecho que nosotros tomamos una decisión de ser forzadamente femeninos y forzadamente masculinos. Y forzadamente, porque no es una decisión libre. No hay posibilidad de libertad en la sexualidad humana cuando se toma una decisión forzada por ser mujer y una decisión forzada por ser hombre. Lo cual nos permite entender inmediatamente que si es forzada, una mujer
heterosexual, normal, ama de casa, señora, con su licenciatura o hasta su maestría, con 3 hijos, puede acceder, normal, puede acceder a una experiencia lésbica. Eso es lo que nos permite entender de tomar forzadamente un sexo masculino o un sexo femenino. Lo mismo acontece en los hombres. El hombre leal, generoso, simpático, dulce, bueno, etcétera, puede llegar a tener una experiencia homosexual con sus debidas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna seguridad en relación al empuje de la pulsión erótica buscando su satisfacción. Eso es muy freudiano. Una vez que hay una moción pulsional, la moción pulsional, se caiga el mundo y las estrellas del universo, llegará a su meta, que es la satisfacción. Y así después de alcanzar esa satisfacción, la señora decente, ama de casa, con doctorado, maestría, etcétera, todo lo divino, está verdaderamente inexplicable para ella que no la relación lésbica, la satisfacción inédita que encuentra. ¿Cómo? Es imposible para ella decirse que encontró un placer y empieza a enloquecer. Empieza a enloquecer porque no se puede decir a ella misma que ha obtenido un placer inédito en esa relación lésbica, pero que además puede quedar con el deseo de repetirla. Entonces es un horror. Ya se volvió verdaderamente un demonio, ya no tiene derecho a ser madre, ya no tiene derecho a ser esa esposa ejemplar, ya no tiene derecho ni a su doctorado, ni a su maestría, ni a su licenciatura, ni a nada, es verdaderamente un caos. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de cómo podríamos explicar que la elección del sexo es forzada. Y si es forzada, entonces tiene acceso a estas experiencias que afortunadamente hay un espacio analítico donde la mujer que experimentó este placer y que lo quiere repetir, tiene un espacio psicoanalítico para hablar de ello. Y en el hablar nosotros sabemos la cura por la palabra. Y creo que se nos viene algo que vimos en el coloquio, en esta línea, doctora, también, hay otra cosa que va a aparecer con fuerza, justamente porque está penalizado por todas las cuestiones del derecho, las manifestaciones de los sentimientos, de la sexualidad, de lo que el derecho puede llamar un desorden, que no entra en sus cánones y en sus derechos. Hay una aparición ahora con fuerza que se ha desatado, que va de la mano de todas aquellas experiencias que son experiencias, ahora sí que más allá de la palabra, todas esas experiencias enloquecedoras porque ya no tienen un lugar de representación en el lazo social. Entonces, un desorden sin palabra. Ahora se nos vienen todos los fenómenos con furia de que ahora no se va a poder hacer metáfora con respecto a esto. No se va a poder, entonces, experiencias... Eso que usted acaba de subrayar es importantísimo de por qué, entonces, necesitamos tener muchos programas, porque lo que viene para el mundo, al salir, como yo lo puse, al salir de la pandemia, el ser humano no encontró ninguna diferencia que lo cuestionara o que le dijera lo que está aconteciendo después de la pandemia. No tiene referente, puesto que cuando sale y encuentra a la puerta de su casa el coche que siempre ha usado, simplemente salió de la pandemia. Claro. Cuando encuentra que el supermercado está igual, con poca verdura o con mucha verdura, según porque es diciembre o porque es enero o porque ya llegó la verdura después de marzo, abril,
encuentra lo normal de todos los días. Entonces, esa normalidad que no se alteró más que en cosas inconscientes, el sujeto del inconsciente no está en posibilidad de diferenciarlas, de integrarlas como que su mundo ha desaparecido. No, él se va en lo imaginario, eso es lo imaginario, su coche a la puerta de la casa, el supermercado, digamos, según la temporada, tendrá acceso a determinado tipo de verduras y frutas, las señoras del barrio son las mismas de siempre. El trabajo, el mismo trabajo de siempre, con poco sueldo, pero no importa porque lo pudieron sostener toda la pandemia. Ajá, bueno, es decir, pero de lo que no es consciente el ser humano es de que su mundo cambió radicalmente. Y es lo que está señalando precisamente Jack Alan Miller, Todos locos. Y es lo que está señalando en este momento la doctora Lozano. Sí, porque usted dice muy claramente, la afectividad, son palabras de usted al instante, la afectividad, la subjetividad están borradas del derecho. La consecuencia de esto es justamente del lado de, como yo interpreto a lo que hacia donde señala Jacques Alain Miller con Todos locos, de la mano de Lacan, por supuesto, y con un fuerte cuestionamiento a Freud desde el principio de realidad, que es ahí en donde, no sin Freud, yo diría, pero ellos parecen... No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, es menester que haya una crítica a la realidad para poder afirmar el todos locos, porque también dijo Jacques Alain Miller que el inconsciente, en función del principio de realidad, se lo pasa por el arco del triunfo. Es decir, para lo inconsciente y para el inconsciente el principio de realidad no existe. Exacto, entonces, es la... déjeme terminar. Entonces, se impone, ¿sí?, lo inconsciente. Pero entonces estamos ante una situación. Si lo que se impone en la realidad cotidiana objetiva es lo y el inconsciente, no hay ley. No hay ley. Todos locos. Exactamente. Exactamente. Ahí quería llegar. Perfecto. Ok, lo dijo mejor que yo. Exactamente. Hay dos participaciones que tenemos que abrir, que es primero Germán y después creo que Misael. Y doctora, en este punto del no hay ley, me parece que aquí es donde está una de las cuestiones más delicadas de nuestro tiempo, porque aparentemente, por la vía del desarrollo del derecho, habría una mayor cobertura o mayor lugar a lo que el derecho vendría a ordenar en la relación entre los sujetos. Pero ese es lo delicado de la apariencia, porque el no hay ley es que la dinámica de lo inconsciente es lo que va a irrumpir, es lo que va a dominar en nuestro mundo, bajo la apariencia de que o que va a ser explotada, o que va a ser explotada como está haciendo ahorita, ¿Cómo? o que va a ser explotada, o que va a ser explotada. No nada más que vaya a haber un desorden de todo el mundo loco en las calles, no. El problema es que todo lo que tiene que ver con el rebajamiento de la ley da campo abierto para la perversión. Entonces, explotar, porque es lo que se nos está viniendo encima, la explotación del engaño, de tú vas a obtener aquello que tú quieres porque lo quieres. El sujeto no sabe, como lo vimos muy bien en el coloquio, de que goza. Más bien ahí es un acercamiento. Entonces, con este tipo de discursos completamente desquiciantes, lo que se hace es una explotación de un anhelo muy profundo. Entonces, sí, es la perversión del lazo social por excelencia. Claro, el anhelo no es otro de yo no castrado, yo no castrado. Yo no castrado, yo no en falta, a mí el otro no me hace falta.
yo, solamente yo al infinito. Es decir, la locura por excelencia, que es la omnipotencia del narcisismo, ¿sí? Entonces, lo que está ya jugándose, se nos está jugando en las narices. Lo que pasa es que no hemos tomado conciencia de ello, pero doy la palabra a mi colega Misael. Sí, una acotación en relación con la ley aquí en México, que me ha tocado estarla estudiando, estarla leyendo. Es como siempre la ley en México, la Ley General de Salud y la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México había dejado un campo muy abierto al experto en salud mental en cualquiera de las gamas, de los especialistas PSI, a que el experto decidiera cuál era el mejor procedimiento para la evaluación, la intervención, en fin. Había sido no especificado. Pero a partir de cuando se legisla la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, se comienza a nominar que sí se puede sancionar, por ejemplo, de conducta en sentimiento de las mujeres, pero lo que quiero dejar claro es cómo se especifica en la ley qué sentimientos, qué conductas, qué gestos son los que se puede sancionar o puede tomar la mujer para denunciar al hombre. Entonces, de ahí se empezaron a hacer la legislación, se empezaron a escribir las leyes cada vez en esas acotaciones, ¿no? Entonces, teníamos leyes muy generosas en que cada experto de cada área, en la gran variedad de áreas, podía amparar, por así decir, en su área de conocimiento, en fin, a aquello que era nombrado un trastorno mental, como está nombrado en la ley, ¿no? O dificultades emocionales. Pero ahora el empuje justamente es que se va a especificar y entonces no va a haber cabida para nada más. No sé si soy claro. Por un ejemplo, la nueva ley que se está legislando, en los cuales ha habido muchas discusiones álgidas por lo que he investigado, es como si una persona está consumiendo X sustancia, ¿no? Un toxicómano, puede perder el derecho de decidir sobre qué tratamiento puede él tomar, sino que va a ser el Estado que va a avalar a la familia para que esa persona sea internada, ¿no? Y la persona no va a poder decidir. Es sí o sí vas a recibir un tratamiento. Y lo que se está ahí, digamos, discutiendo es que eso no es posible. Es decir, eso iría en contra de de la libertad del sujeto, ¿no? Pero lo que quería señalar es cómo se ha venido Perdón, esa es una de las manifestaciones del borramiento de la subjetividad. Exacto. Entonces, estamos hablando de un totalitarismo. Exacto. ¿Sí? Se borra el derecho de la subjetividad, ¿sí? Y entonces llegamos a un totalitarismo. Es el Estado el que decide que si tú presentas una conducta alterada por las drogas que consumes, te curamos a fuerza. ¿Por qué? Porque no vamos a sostener que la sociedad esté llena de toxicómanos. Y mucho menos reconocer... No tienes derecho a ser toxicómano, punto. Sí, perdón. Y ¿qué? mucho menos reconocer... Pero, sí. Que esa es las maneras y la invención de situaciones muy incómodas que se nos revelan frente a una persona que se altera y que lo que queremos es aplastarlo, sobre todo que no exista. Claro, entonces nada más termine Misael, porque considero que no fue lo suficientemente subrayado el inicio de esto. El inicio de esto fue... Sí, las leyes en México habían sido generosas, por así decir, en que el experto, ¿no?, en el área PSI es el que decidía, digamos, de qué manera iba, como estaba en la ley, a evaluar y a intervenir, ¿no? Entonces había un campo abierto a la subjetividad, ¿no? Es decir... Claro, pero pero cuando se introduce, se legisla, hasta donde yo lo he estudiado, la Ley General de Acceso a las Mujeres libre de violencia, me parece que es el nombre completo, en la Ciudad de México. Ahí quédese.
En cuanto entra lo femenino, esto exacto. es lo que quiero subrayar, en cuanto entra lo femenino a ser discordante con el derecho que ha creado la masculinidad, fíjense lo que estoy subrayando, en cuanto entra lo femenino, es decir, pareciera que la expresión las mujeres libres de violencia, ahí se pierde la subjetividad por una razón que voy a subrayar, porque entonces la mujer es víctima y no participante. ¿Y qué tal que Ella le gusta la participante, violencia? ella es participante en el desencadenamiento de la violencia contra ella. Y es lo que nunca se estudia, nunca. Y ahí es donde se pierde la subjetividad. ¿Por qué? Porque se hace de la mujer una víctima. Sí, me hace pensar en un segundito. Lo único que vamos a legislar es la violencia contra las mujeres. ¿Y las mujeres cómo participan en que la violencia sea ejecutada como una forma de vida para ellas porque ellas lo deciden? No, nada más, lo tenemos en tantos ejemplos, doctora, en donde los hombres se quejan. Yo tengo un colega que, bueno, para él es muy importante ser el estereotipo hombre. Para él se juega su identidad masculina en eso de manera, hace box, defiende a los niños, él dice ustedes detrás de mí, yo me puedo, aquí haga francés, por cierto, músico, por cierto. Ustedes detrás de mí, mi esposa es delgadita, finita, yo la defino, no soporto la injusticia. Los hombres y las mujeres tienen muy bien dividido, es un hombre que tendrá acercándose a la cuarentena. Entonces, pensaríamos muy como antes, para nada, es un hombre de esta época. Y un día se desquicia en entendimiento, que nos entendamos. Porque hay un pleito entre hombre y mujer en la calle y él, por supuesto, como gran caballero, va a defender a la mujer que va a ser golpeada y que el hombre la pareja de ella se le está acercando ferozmente y muy peligrosamente a esta dama en peligro, y entonces él como caballero va y la defiende. Y como sabemos, lo que sucede en México millones de veces, la mujer le dice en el momento en que es defendida contra que el otro no le pegue, ¿por qué te metes con mi pareja? Déjanos tranquilos, ¿quién te invitó? Y lo que lo desquicia a él como hombre es esa posición de libertad de mujer, de a mí esto me gusta chulo, yo puedo perder la vida en esto. Y claro, es insoportable para una posición masculina también paradita. Y es un sujeto además encantador. Y él lo dice muy bien, tiene ganas de legislar eso con su intervención. ¿Y quién es la que viene a hablar de otra manera en eso? Eso es típico en México, cuando dicen, no, pues es que a veces si voy y defiendo a una mujer, a una Dulcinea en peligro, la Dulcinea es la primera que se enoja. Eso es lo femenino. Que se reivindica, que se dice, que nos incomoda, que nos dan ganas de bofetearla con el otro, voltearse y ahora la bofeteamos los dos, tú y yo, y lo insoportable de eso. Entonces me parecía que esto ilustraba muy bien, doctora, la irrupción de lo femenino, cómo lo femenino puede muy bien venir a decir en voz alta y en algo que es incomprensible. Eso es lo que es alucinante, porque es verdad que si seguimos a Dominique Laurent, no podemos generalizar. Si vemos una fenomenología que se repite, la mujer que dice, déjame que me golpee, no te metas, y además va a defender ella a su hombre. O sea, no sabemos qué está sucediendo y que hay que reconocer que en ese instante se está formando un enigma para todos, inclusive para ella. Para ella misma. Para ella misma, ¿en qué sentido? Y a ver si podemos abordar un poquito la reacción femenina, ¿sí? Es decir, en el momento en que un extraño, porque en este caso es muy claro, en el momento en que un extraño va a ejecutar un acto de justicia, la mujer dice, no te metas en lo que no te importa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la mujer es la primera que no está de acuerdo
con que ella sea sometida a un acto de justicia. Porque el hombre, cuando la va a defender, es un acto de justicia. Y cuando ella dice, no te metas en lo que no te importa, porque no te importa, vemos cómo lo femenino estará siempre en contra de que ella sea representada, designada, identificada por la justicia. Esto fue lo que fue el conflicto para Freud en relación a dónde está el superyo en lo femenino. En lo femenino no hay superyo. Y lo vemos, no hay superyo. ¿Quién eres tú para venirme a mí a designar a mí, con la ley? Porque bueno, un hombre que la va a defender representa la ley. ¿Quién sabe si la que fuera una mujer a defenderla? No sé cómo reaccionaría la mujer. Ni el hombre que está insultándola. Exacto. Y tampoco el hombre que le está insultando y que está a punto de madreársela, ¿no? Como se dice en México. Se la va a madrear. Y el término es muy exacto. Es darle en la madre. Ahora, si tomamos en cuenta la expresión, no hay cosa que sea más profunda en lo femenino que el tener una madre y en cuanto ella va a ser madre. Bueno, entonces por eso en México se dice se la va a madrear, porque es ahí donde la mujer va a ser tocada. La va a desmadrar, ya la madreó, etcétera. Bueno, pero no es ahora el tema. Pero sí, indudablemente la expresión de la cultura en México está diciendo en dónde la mujer es llamada a cuentas. Por la madre que tiene, por la madre que tuvo, por la madre que ya no está, por la madre que estuvo, etcétera. Por la madre que es, por la madre que no es. Exacto. Y bien, nada más sí, agregar en esto que viene trabajando, doctora, Freud, cuando habla de este escaso sentimiento, si no me equivoco, de justicia en la mujer, lo asocia, bueno, lo liga, lo toma, perdón, desde la envidia, de que el reclamo de justicia es un procesamiento de una envidia. Entonces, lo que a mí me parece genial, dice, y está hablando de la envidia, es decir, como sentimiento en relación, no solo con la madre, bueno, en relación con la madre, perdón, era lo que quería decir. Pero ahí se me hace genial en cómo es muy fino de atribuir a la mujer, que casi lo tengo literal, atribuir a la mujer un escaso sentido de la justicia, tiene íntima relación con el predominio de la envidia en su vida anímica. Esa es la cita. Y entonces puede ser la justiciera más terrorífica del mundo. La más justa será ella. Sí, y vía la ley que les estaba mencionando es, bueno, otra muestra. En cuanto se legisló esa ley, yo estaba... No, pero vuélvalo a repetir, En cuanto a lo femenino, a ver, ¿cómo entra lo femenino? Es la atribución, se le atribuye a la mujer un escaso sentido de la justicia. No, me refiero a la defensa. A la defensa, es decir, cuando se va a tratar en la legislación mexicana, hacer jurisprudencia de ir en contra de la violencia contra las mujeres, ahí de evitar la violencia contra las mujeres cuando no se le incluye a ella en la provocación de la violencia. Sí. Ahí se le victimiza. Entonces, nada más lo que vamos a legislar es que no haya violencia de parte del hombre hacia las mujeres. ¿Ok? Estoy de acuerdo, primera parte. La segunda parte. Y que cuando ella la provoque, el hombre se eche a correr. ¿Sí? Para que no lo seduzca, para que no lo lleve a una de las degradaciones mayoritarias que la mujer provoca cuando
ella lo lleva a que la insulte, a que la degrade, a que la golpee, a que la maltrate, porque es ella la instigadora de este tipo de cosas. Bueno, Y entonces, es muy sencillo. Tenemos que buscar ejemplos de cómo la mujer provoca la violencia en el hombre. ¿Quién habló? Perdón, Einar. Einar. sí, doctora, es que no. Sí, me hace pensar, doctora, que entonces también tenemos una legislación loca. Digo, retomando el término de todo mundo es loco, ¿no? Porque también pensaba yo, con lo que venían diciendo, a propósito de que en la realidad inconsciente no hay ley y que también lo que se nos viene es que se nos impone el derecho, también pensaba yo en esta línea, como parte de la legislación actual en el mundo es una legislación que no introduce una simbolización, es decir, un referente de ley, sino más bien es una ley caprichosa a nivel internacional, porque ya los tratados son así, donde las leyes están reguladas principalmente por tratados internacionales y sobre todo por, ¿cómo se llama esto? Por intereses económicos, donde las leyes están hechas al capricho, ya ni siquiera de los estados, sino más bien de las grandes compañías, pues no sé, dependiendo de los intereses, ¿no? De mercado, petroleras, en el caso de la salud, de las compañías de seguros, y donde la legislación se va haciendo en ese sentido en torno a estos requerimientos o necesidades económicas, y no es una ley, insisto, que introduzca una simbolización o un referente para todos, sino más bien es al servicio de unos cuantos. Eso también pensaba yo que hay que considerarlo. Lo estamos viviendo con la reforma, ¿no? Energética. Exacto. Es decir, está en función, bueno, eso sí es salirme un poco, pero también creo que es importante porque es legislar para el pueblo, ¿no? Pero las corporaciones que ya tienen, digamos, han invertido en el país, a las cuales se les va a retirar porque hay corrupción, vía el derecho, pero hay corrupción, y si entra esta nueva reforma, entonces sería retirarles esa inversión y poner orden. ¿Pero qué están haciendo? Bueno, pues están haciendo presión para conservar lo que vía el derecho se obtuvo. Y es esto que está mencionando usted, Einar, ¿no? Digamos, las corporaciones estadounidenses, que son las que más se han quejado, me parece que también canadienses, no quieren que se legisle o que pase la reforma eléctrica, ¿no? Porque no les conviene económicamente. No tendrían que ajustarse a la nueva ley y hacer nuevas licitaciones, en fin, ordenarse de otra manera, ¿no? Y claro que va a haber una pérdida, ¿no? Eso es por donde no quieren pasar. Pero eso está, como dice usted, en todo el mundo, ¿no? Sí, ya vino, nada más acoto con esto, ¿no? Ya vinieron representantes directamente del presidente de Estados Unidos a hablar con el presidente Andrés Manuel para decirles que no están de acuerdo, y Andrés Manuel dijo tajantemente no, esta reforma se hace. Y me parece que hay una dimensión también que, bueno, nos estábamos ocupando en este programa de radio hace mucho tiempo. Me parece que yo tuve la ocasión en algún momento de decir, bueno, a mí me preocupa que lo femenino desaparezca, porque la otra cara de la moneda es cuando la mujer sí permite definirse. Cuando la mujer sí hace grupo en apariencia de mujer. ¿Por qué? Porque si bien podemos ver estos aspectos desquiciantes de lo femenino, podemos ver exactamente que eso va a producir un cuestionamiento esencial en lo masculino. Y es no todo fálico. Entonces, Einar decía, una ley para todos. Lo femenino siempre vendrá a decir, no hay ley
para todos, pero tenemos que hacer uso, eso es lo masculino, espero, de esto que decía Einar, una ley que pueda hacer un orden para todos. Entonces, vemos cómo en nuestra época vienen a fallar justamente estas dos posiciones fuertemente. Tanto una mujer que pueda decir siempre, no para todos, no para todos, yo no sé en qué consiste este goce, pero no te metas. Entonces todo el mundo queda frente al enigma, la mujer misma, necesario, porque si no pasamos del lado del discurso de muerte. Cuando nos acercamos mucho a una definición muy justa de los grupos, muy justa de lo que es lo sexual y la imponemos, no nos queda más que morir. Entonces, vemos que las mujeres también comienzan a abdicar este lugar femenino porque ellas mismas no quieren verse en eso que a ellas mismas les hace una incógnita. Es por eso que la mujer puede sentirse muy rápidamente incómoda. Cuando se dice, bueno, pero ¿tú de qué vas? Ella no puede responder. Y si se evidencia eso, ella lo quiere ocultar. Entonces puede pegarse a algo acartonado para ocultarlo. Hacer grupo, por ejemplo. Decir que la mujer es algo. Entonces, nos van a hacer falta las mujeres que vengan a decir, no todos, señores. No todo, señores, no todo. Y cuando queremos, podemos nosotras entrar a un orden acartonado y ser escritoras, músicas, ser transmitoras, líderes, y luego ya no nos conviene. Nos van a empezar a hacer falta, como lo que estaban hablando de estas leyes. Entonces, vemos de lado también una abdicación de lo masculino a que se pueda decir una ley para todos, pero sin que se lo crean mucho. Para eso necesitamos a las mujeres. Sobre todo, digamos que una ley para todos, desde la diferencia radical de los sexos es imposible, porque no todos somos hombres y no todos somos mujeres. Ahora bien, sí, en lo que checamos todos es que es la misma especie. Como especie, sí, todos somos de la especie humana. Pero si la especie humana está en división, tenemos que tomar en consideración esa división. Si la borramos con el derecho de que todos por igual, entonces, como dice muy bien nuestra colega, iremos en pos de la muerte. Y eso lo hemos visto en algunas problemáticas de los animales. ¿Sí? Cuando las ballenas pierden la orientación y entonces encallan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es posible ni siquiera en los animales, porque cuando todos siguen a un líder, y eso sería la ley para todos, vamos directamente a encallar como las ballenas, a la muerte. Entonces, respetemos que si bien todos pertenecemos a la misma especie, la especie está dividida en hombres y mujeres. Sí, me parece que puede haber una dialéctica en esto. Como decía Eric Laurent, ¿no? Cómo me hizo reír ahora es muy chistoso, para empezar, que es muy gracioso, siempre tiene una ironía y la palma en las manos, ¿no? Cuando el español le dice, lo interroga muy fuertemente con, no sé si fue en este coloquio, pero en todo caso hay un español que interroga a Eric Laurent y le dice, bueno, es que los psicoanalistas pueden ser feministas. Y entonces Eric Laurent... Fue en este congreso. Fue en este congreso, muy bien. Y entonces Eric Laurent le contesta un poco de dialéctica. Un poco de dialéctica. La dialéctica que a mí se me estaba ocurriendo justamente en el choque pero hermandado de lo femenino y lo masculino, es que una mujer puede decir no ley para todos y un hombre puede decir pero no sin ley. ¿Qué es lo que puede brotar como nueva posibilidad, como terceras posibilidades?
que probablemente entremos en un orden que se va a craquelar después y que podemos volver a intentar otra cosa. No estar esperando que ya tenemos el orden para siempre. Ese es hacia lo que estamos tendiendo. Hay una tendencia a que ya encontramos que cuando alguien quiere cambiar de sexo, de eso se trata. Ah, caray. Bueno, entonces ya no va a haber muchas opciones. Ya no va a haber muchas opciones. Son viajes sin retorno. Vamos a tocar a algo en donde las consecuencias pueden ser dramáticas. El hombre puede llegar hacia su pulsión de muerte y satisfacerse. No todos queremos, no todos estamos en ese barco. Entonces, hay terceras opciones en donde lo que se puede anticipar es que hay una posibilidad para el no todo, mientras hay un todo y esto se va a craquelar y vamos de nuevo a otra cosa para un todo, una ley para todos que no puede ser. En este sentido, Adriana, de lo que propones y de una dialéctica, lo relaciono con una de las líneas en el Congreso que fue cuando la mujer existe. O sea, pienso que el que se haya abierto esa línea y entonces por esa vertiente poder trabajar muchas de las creaciones por hombres, hechas por hombres, al respecto de la mujer, de cuando en un hombre y por un hombre existe una mujer, a mí me parece que fueron grandes ejemplos de lo que es posible de ser creado, de ser dicho, al respecto de algo que en el fondo es imposible de nombrar, pero que la creación misma habla y es muestra de cómo eso hace lazo con el otro, eso hace lazo social, eso hace cultura, vaya. Que hoy podamos hablar, como en el Congreso se trató, de una Ana Karenina o de Madame Bovary, que hoy podamos tratar esas manifestaciones en la cultura, pues justamente son muestra de lo que hace cultura. Entonces, cuando tú hablas ahorita de la dialéctica, de una dialéctica, me hiciste pensar en esa línea del Congreso y cómo eso nos puede comprometer y yo lo tomo así como un llamado comprometido a crear justamente a crear formas nuevas, a hacer creaciones que hagan cultura. La doctora Heiser ayer nos decía algo que hace dialéctica, y lo decía como mujer. Y decía una cosa que es primordial. Es que los hombres pueden proponer una mujer que les guste, y decía, y la mujer respaldarlo. Es que las mujeres van a ser capaces de respaldar a los hombres. Eso es una dialéctica por excelencia. Es lo que está en juego. Es lo que quizás se anuncia como que no hay de dónde agarrarse para poder entrar en estas dialécticas. Pues entonces, sí, y me refería muy concretamente a lo que fue, digamos, la ganancia del orgullo femenino. Tú ya no me abres la puerta, porque me haces entonces una inútil si me abres la puerta del coche. Y precisamente la creación masculina de una mujer cuando la mujer existe es precisamente poder hacer que la mujer soporte el que el hombre, por admiración, por embelezo con la mujer, le abra la puerta del coche, no para convertirla en algo que no sirve o en algo que definitivamente no puede hacer, que fue el discurso feminista y también de género, pero sobre todo el feminista, que puso a la mujer en que no debía de aceptar ninguna manifestación del hombre que tuviera que ver con que la denigrara en cuanto a su poder. Pero, y además es una posición masculina. La mujer está hablando como hombre, porque no se puede decir en dónde reside la satisfacción femenina de poder respaldar un femenino propuesto por el hombre. Entonces, hablan como hombres, ¿por qué? Porque ya hacen una jerarquía de si soy inútil o no. Esa es una jerarquía masculina, no es una jerarquía femenina.
Además es una ideología objetivizante, porque sí, bueno, que te convierte en objeto, pues. Es ahí donde la mujer está planteada como algo que tendría que servir, que cuando la colocación del hombre con respecto a hacer un aporte de la cultura es lo más elevado, es como objeto. Así es. Así es. Bueno, acaba de decir algo, Giselle, que yo propondría como reto para este siglo, que es de las mujeres. Vuélvalo a repetir. Sí. Que en esa posición en donde la mujer se plantea que ella tendría que servir y que el acompañamiento que hace el hombre de su paso, porque es un acompañamiento, es como él la inviste, como él la adorna, como él la sostiene también, todo eso puesto en función de que no, porque si no me haces pasar como que no sirvo, como que yo no sirvo, como que yo no me puedo valer por mí misma, es una ideología que convierte a la mujer, que degrada a la mujer a objeto y que entonces desde ese lugar no se puede hacer un aporte a la cultura. Cuando el hombre ha hecho aportaciones a la cultura, no es desde concebirse a sí mismo como objeto, Por supuesto que no. como algo servil. Por supuesto que no. Esa es precisamente la idea de la explotación del capitalismo, cuando el capitalismo es un capitalismo cruel y despiadado. Y que ahorita me acordaba, doctora, que en la mesa, no recuerdo quién, en una sobremesa que tuvimos con los colegas, alguien dijo, somos un número, que es una ideología, no porque lo dijera este colega o colega, sino porque es una ideología que corre, y usted dijo, no, por supuesto que no. Y bueno, yo lo que pensaba en ese momento era, no, siempre y cuando haya un sujeto que hable, no puede ser nada más un número. Pero que hable. Claro, claro. Sí. Es decir, no por solo emitir sonidos de palabras, Exacto, sí. el ser humano está hablando. Claro. No, el sujeto que habla es aquel que entrega el compromiso de su ser a lo que pueda acontecer. Es esa valentía de decidir, yo expongo mi ser a través de la palabra y las consecuencias que tendrá que afrontar en ese sentido las mujeres. Por eso era por lo que yo decía, bueno, el hombre puede hacer que la mujer exista, ¿sí? Cuando su condición es la mujer no existe. Esa es la condición de lo femenino, ¿sí? Para que haya precisamente lugar a la creación. Algo que ya existiera ya no puede ser creado, ya existe. Entonces es hermosísimo lo que nos propone Lacan cuando dice, si la mujer no es definible, si la mujer no es universal, no es un universal, entonces la mujer no existe, no debe existir ni como un, digamos, universal, ni como tampoco ser definida. Entonces, si no existe en ninguna de esas dos formas, podrá ser creada. ¿Y qué mejor que la crea? ¿Sí? El hombre. Y volvemos a lo que el Génesis, ¿sí? En su segunda parte habla de que se llamará varona porque ha sido carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y será la única que sea verdaderamente mi compañera en el paraíso. ¿Sí? La cuestión es que ahora nos preguntaríamos si la mujer sería capaz de dar ese soporte a esa creación sin que ella deje de ser una incógnita para ella misma. Eso fue magnífico cuando ayer lo propone, porque sabiendo la mujer que eso no es ella, Exacto. que eso no es, le da soporte. Entonces, es ahí, digamos, el paso amoroso de la mujer, en hacia donde la creación ciertamente, que el hombre haría de ella. Claro. Y pasa algo, hay que decirlo fuerte y bien. En ese momento, lo propio de la creación se puede dar en ciertas relaciones, no todo del amor.
Bravo. Quiero decir, y hay que decirlo de verdad, que es algo ya que es dos con una tercera posibilidad y es efímero, desaparece. Es suficiente para una gran felicidad. Digamos, no felicidad, para no irnos del lado de Hollywood y de Disneylandia, pero sí del lado de todo lo que se abre como posibilidad creativa para dos juntos, no sin el otro. Exacto. No sin el otro. Está dándose algo que no se puede recargar ni en lo biológico, ni en las ideas, ni en el discurso. Es en ese momento. Sí, y que podríamos decir que es lo que en algún tiempo Jacqueline Miller habló del flechazo. ¿Sí? De que Cupido existe y de que flecha a un hombre por una mujer y la mujer soporta la flecha de la pasión, de la idealización, del amor de un hombre. Porque ahora de lo que estamos hablando es si las mujeres van a soportar el amor del hombre. Puesto que lo desechan. Y que para, bueno, no sé, colegas hombres presentes, que puedan decir cómo es es decir, decir algo sobre una mujer nos puede llevar a incluso a escribir poesía sin saber escribir poesía, ¿no? Y entregar en una hoja de papel esas palabras y que y ver el impacto en una mujer es una sensación indescriptible. Es decir, cuando eso es una cuestión placentera, ¿no? Claro, recuerdo, digamos, para ir exactamente en nuestra época, recuerdo que la doctora Lozano nos hablaba de lo que un chico de la edad de otra chica, que más o menos coincidían en 9 años, lo que un chico le había mandado a una niña de 9 años, ¿sí? Como parte de conquistarla. Usted recuerda el evento, ¿no, doctora? Sí, muy bien. Para marcar la diferencia radical. La diferencia de niños la de 9 años. Ese es el perfecto ejemplo de locura cotidiana en el ejemplo de un niño de 8 años con una niña de 8 años. Entonces, ¿cómo? No hay el otro, cuando no hay el otro para una persona, entonces se tiene un diálogo en circuito cerrado, en donde todo es creencia. ¿Qué es lo que sucedió? Este muchachito creía que lo que a él le causaba algo a nivel de lo erótico iba a ser interpretado hacia afuera como él lo consideraba y además no sin la descarga agresiva, pero como si no hubiera ninguna consecuencia de una descarga agresiva. Entonces, mucho de lo infantil opera en una locura hoy en día de esta manera. Entonces, era un mensaje horrorífico de ticotac, tacatuk, tucutuc, que se llaman así, justamente se pierde el lenguaje. No hay palabra. No, el mismo lazo del web es fonético porque es lo que está sucediendo, en donde son circuitos completamente cerrados, en donde no está considerado el otro. Eso es lo interesante. En las coordenadas no hay un 2, un malentendido, una creación a 2. No había eso. Entonces le manda un mensaje agresivo, de guerra, de mover nalgas hacia atrás, en donde la niña cuando lo recibe no lo puede interpretar, ya era del Día del Amor y la Amistad. Un niño de 8 años en circuito cerrado, sin contacto con el otro. Entonces, ahí es interesante, ya no tenemos tiempo, de hablar de la realidad, la vida es sueño de Calderón de la Barca, de esto que estaba tocando Miller al final. Y de ver cómo hay un ensoñamiento, pero además no con cualquier tipo de características, con la destrucción. Lo que se propone
es destruir al otro desde mi propia libido. Tú te someterás a esto. Entonces es de un nivel de violencia, la niña se queda sorprendida y bueno, se hizo un lío, por supuesto. La propia madre del niño se quedó alucinada de cómo el niño podía interpretar eso como dulce, tierno y del día de San Valentín. Claro. Sí. Esa locura. ¿Y cómo circulaba ya la descuartización del cuerpo de la mujer cuando él le nombra nalga? Nalgas, es decir, tú eres nalga o nalgas para mí, únicamente. Y entonces, con muchas cosas de guerra. Claro, y descuartiza el cuerpo de la mujer, ¿sí? Que también y digámoslo, en un niño neurótico, en un niño perfectamente normal. ¿Sí? El niño hace sus estudios, no hay psicosis en este niño. Hay una división de una locura de que el otro no está considerado. Es un circuito cerrado, en donde el otro no entra. Y esa es la realidad, ese es el ensueño. Mi sueño es lo real. Claro, y desde ahí yo me dejo al mundo. Vámonos, entonces todos pongámonos a soñar. Démosle renta suelta. Cuando nombro una parte del cuerpo del otro, no es un cuerpo completo, es descuartizado. Solamente tomo una parte del cuerpo del otro. La nalga o las nalgas. ¿Sí? A los 8 años. ¿Y bien? Bueno, esto me hace pensar justamente en el descuartizamiento no solamente del lenguaje, sino que la representación misma a la que llegan estos emoticones es a un descuartizamiento incluso de la imagen. Sí. No solamente una deformación, porque hay una deformación, pero además hay un descuartizamiento. Te pueden poner una oreja. ¡Ay, qué horror! Y entonces tú tendrás que entender. Y es muy interesante porque incluso en el lenguaje de tránsito hay una sofisticación en la elaboración del mensaje, en el entendimiento de un mensaje de un disco, por ejemplo, de no estacionarse. Hay una elaboración sofisticada que ahora que se pretende una especie de mensaje, una simbología, que sería el emoticón, más bien hay todo un retroceso en cuanto a marcar el descuartizamiento. No es la complejidad. Bueno, y otra cosa que acaba de introducir usted, Giselle, con maestría, quizá ni cuenta se da de lo que la enormidad que acaba de decir. ¿Qué diferencia habría entre un signo de tráfico y los muñequitos? Emoticones. Uno es con ley, el lenguaje bajo un orden de ley, y el otro no. El otro no. El otro no considera, porque para considerar la ley es justamente se integra al otro. Si no, pues no hay ley. ¡Viva la Pepa! Sí, yo lo que cambio, un no te estaciones es que somos un grupo frente a un lazo social, frente a una ley en donde yo me tengo que decir, no hay estacionamiento aquí, te sometes, linda. Como decía Einar, una ley para todos. Ahora, ahí no hay negociación. La ventaja de una ley para todos es que es una ficción. Y que la ficción de una ley para todos permite precisamente la transgresión. Aquel que se va a estacionar enfrente del disco y va a llegar la ley y le va a poner ahí la famosa infracción. No, pero la cosa es... la araña. La araña. La araña peluda. La araña. La araña y no va a poder mover su coche. Entonces, la violencia que eso le va a causar al infractor,
Ajá, y todas las consecuencias, porque va a llegar el vigilante y le va a decir, vaya y pague su multa, regresa usted con la constatación de que ya pagó su multa y entonces le quitó la araña. ¿O qué es lo que haces con la ley? Siempre, como es ficción, uno siempre está en la disyuntiva, ¿es correcto? Ujú, sí. Sí, Ujú. en la Muy bien. disyuntiva. De qué es lo que yo hago con la ley. Me puede ser benéfica, maléfica, o yo puedo transformar algo o puedo ser transgresor. Ahora Entonces, bien, cuando hay sanciones es como esta de la araña, que se está reconociendo que la ley no es para todos, que es una propuesta de ficción, pero que ya contempla el Estado que va a ser transgredida. Por eso ya tiene las arañas preparadas. Exacto, total. Total. Pero Claro. también no viviríamos sin esa idea de ficción de la ley para todos. Ujú. Bueno, ¿y cómo andamos ahora de comentarios? Como que hemos anunciado que no Ajá. íbamos a estar en vivo y creo que los radioescuchas probablemente se fueron a dormir. Sí, doctora, justamente Analicet Martínez nos saluda, nos dice buenos días. Y en relación a lo que ahorita usted comenta, doctora, Yesenia García Salgado nos dice, buenas tardes, doctores. Qué alegre sorpresa escucharlos a esta hora. Pensé que el horario habitual sería ya a las 7:30. Un ¿Ven? gusto poderlos saludar. Sí, entonces repitamos que martes y miércoles, por la presencia, digamos, de la doctora Lozano, seguirán en vivo en el horario de las 12. Pero ahora, como fue, digamos, un programa de lujo, sinceramente, creo que hoy en la noche pasará este programa grabado. Entonces hay que prepararlo para la grabación y que cubra pues hora y media, porque en la noche es nada más de 7:30 a 8:30 y ahora será de 7:30 a, A 9. a 9, exactamente. Ay, me faltaron los números. Exacto, de 8:30 a 9, exactamente. Ajá. Entonces, vamos a invertir un poco la situación de que hoy, martes, el programa del martes en vivo se pasará grabado en la noche y será de 7:30 a 9. Digo, para que no se pierda el público la presentación de la doctora Lozano. Y son los únicos 2 comentarios, doctora, que hemos Pues sí, recibido el día porque de hoy. toda la gente está creyendo que ya nos fuimos de este horario. Es que así es como se entienden las cosas. Por eso ven que en las mañaneras López Obrador repite y repite y repite y repite, porque no entra la primera, no entra. Inclusive cuando leemos los documentos, sí, pero usted no leyó que aquí abajo decía, a ver, ¡ay! Sí, se me olvidó. No se le olvidó, es costumbre no leerlo. Y si ahorita no habría la posibilidad de la transgresión del deber ser. Bueno. Rápidamente decía que de hecho ahorita acaba de escribir Lidia María Molina y nos dice gracias por aclarar los horarios. Sí. Entonces, tenemos programa martes y miércoles por la cuestión, digamos, de la diferencia de 7 horas con Francia, para tener el placer de escuchar a la doctora Lozano en vivo a las 12 del día. Y pasará el martes en la noche grabado y pasará el miércoles en la noche grabado. ¿Estamos? Sí. Estamos. De Estamos. 7:30 a 9. Y lo estaremos repitiendo, no se preocupe. ¿Ok? Muy bien. Pues, doctora, estamos justamente llegando al término de la emisión. Invitar, claro, a nuestro público mañana miércoles a que es el espacio y la oportunidad de volver a pensar. Volver a pensar. Y no se nos olvide que estamos festejando el
congreso parteaguas que hubo afortunadamente ahora en abril. ¿Y qué podemos decir? El psicoanálisis está hoy en día vigente. ¿Sí? Y que pienso que fueron más de 5,000 personas que se pudieron reunir por medio del Zoom. Bueno, pues que les sea leve. Chao, queridos. Chao. Chao. Hasta mañana a las 12 para Sí. Mañana a nosotros. las 12. Mañana a las 12. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.